El running es sinónimo de movimiento y velocidad, mientras que para muchos el yoga puede ser percibido como una actividad de concentración, meditación que conecta cuerpo y mente. Si bien el running y el yoga son actividades diferentes, ¿te has preguntado alguna vez cómo pueden complementarse? Hola, soy Carles Álvarez y en el programa de hoy conversamos sobre el running y el yoga, la combinación entre el cuerpo y la mente. Empecemos. Maldito Runner, un podcast conducido por Carles Álvarez donde cada kilómetro recorrido y cada zancada son acompañados de relatos, información útil, sorprendente e inspiradora, al ritmo de tu pasión. Me acompaña Danae Ramos Calderón, comunicadora y psicóloga peruana, máster en psicología juvenil, profesorado en yoga, salud y deporte, pero sobre todo una aficionada y dedicada al running y la natación, y que ha sabido combinar y complementar sus dos pasiones, el deporte y el yoga. Bienvenida a Maldito Runner, Danae. Carles, muchísimas gracias por la invitación. Feliz de estar el día de hoy acá. Entremos desde lo más básico, porque este es un Ajá, programa que está dirigido a runners aficionados principiantes, ujú. que justamente el yoga puede parecerles a ellos algo totalmente desconocido, de hecho, pero que no combina con el running. ¿Te parece eso? Que al final va mucho de la mano, ¿no? Porque une las dos polaridades de la vida, por así decirlo, ¿no? La polaridad del movimiento y la quietud, el de aprender a estar en una posición, conectar con la respiración y sincronizar la respiración con el movimiento, porque para correr tenemos que sincronizar la respiración con el movimiento. Para hacer yoga, también sincronizamos la respiración, ya sea con el movimiento o con la postura, ¿no? Entonces, al final, tiene mucho que ver. Nos ayuda a conectar con la respiración de una forma distinta, nos ayuda a conocer nuestras reacciones físicas, ¿no? Porque es cierto que cuando empezamos a correr, se activan ciertas áreas cerebrales, ya sea por el contacto de los talones o los pies contra el suelo, y tiende a despertar nuestro sistema nervioso y a refrescarnos, ¿no? A mí me ha pasado que cuando he terminado de correr he sentido esa respiración que te refresca todo por dentro y te quedas súper livianito. Y lo mismo pasa con el yoga. Entonces empiezas a botar la temperatura quizás también de una forma diferente. Y al final se reduce que los dos son las dos polaridades, movimiento y quietud. Respiración, inhalación y exhalación, por así decirlo. Y para que nuestros amigos que nos están escuchando y de pronto se están acercando por primera vez a escuchar sobre yoga, ¿no? ¿Qué es el yoga? Porque algunos lo pueden percibir con esa ¿Mm? onda de moda. Las posiciones, ¿no? Esas posiciones bien complicadas, incluso pararse en algunas posiciones de cabeza y dice, ah, sí, yo quiero eso, qué chévere, ¿no? Qué bacán, qué cool, ¿no? Pero también el yoga ha sido visto antes de que se ponga de moda como meditación, ¿cierto? Como una especie de reflexión. ¿Qué es el yoga sencillo para ti? El yoga es conexión, conexión, cuerpo, respiración y mente. Y si queremos entrar un poco más profundo, campo energético. Entonces, cuando empiezan a trabajar todos nuestros cuerpos, por así decirlo, el cuerpo esquelético, el cuerpo muscular, el cuerpo energético, el cuerpo sanguíneo, cuando empiezan a trabajar todos nuestros cuerpos de forma conjunta y se sincronizan con la respiración, todo ese orden se llama yoga, ¿no? Por eso siempre decimos de que el yoga va más allá del mat, ¿no? El mat es el tapete donde nosotros nos ejercitamos, hacemos las posturas, las asanas, pero las asanas solo son una parte del yoga, ¿no? Porque tenemos el yoga de la respiración, que básicamente es solo trabajar con respiración, que ahora quizás se está utilizando el tema de mindfulness, ¿no? Que se ha puesto muy de moda, pero es un disgregado de una forma muy distinta. También tenemos el yoga de la mirada, que es el drifting. Cuando estás practicando yoga no es que la mirada se te va, tú diriges la mirada. ¿Por qué? Porque es una forma de trabajar el sistema nervioso. Tenemos el yoga de la alimentación, que es el Ayurveda, ¿no? La alimentación es diferente. No te digo que yo he dejado las carnes, sí he reducido las carnes bastante, pero muchas personas ya se vuelven vegetarianas, otros son veganos.
eso ya depende de cada uno, ¿no? O sea, no es que el yoga te dice tienes que ser vegetariano, ¿no? Sino el yoga te dice vive en armonía. Si no quieres meter animales muertos a tu cuerpo, no lo hagas porque el cuerpo es como un templo. Y si lo haces, entonces agradece que hay este animal para nutrir tu cuerpo. Entonces, no es que tengas que dejar la carne necesariamente. Las asanas, que son las posturas, y también está el yoga de la meditación, ¿no? El de la mente. Entonces, son todos estos factores, cuando empiezan a actuar en conjunto durante las 24 horas del día, estamos hablando que hacemos yoga. Digamos El tema, que el yoga, ujú, sí, digamos que dime, el dime. yoga es mucho más que mirarlo desde el punto de vista de posiciones y meditación. Es Entonces, una integralidad de factores que es el ser humano en sí mismo, ¿no? claro, es la integridad, es la unión de todo. De hecho, yoga significa yud, que es en sánscrito, y es yud, es unión, unión de todo esto. Es decir, estoy cuidando la respiración mientras me estoy moviendo, estoy cuidando mi postura, estoy cuidando... Ah, también tenemos el yoga del habla, que vendría a ser el que se da a través de los mantras, ¿no? O sea, también practicamos mucho el tema de los mantras, para empezar a sanar la palabra, ¿no? Porque a través de la palabra es como empezamos a ponernos los límites, los bloqueos. Entonces, toda esta unión es yoga, ¿no? O sea, caminar de forma consciente, eh, ser consciente que tienes un cuerpo que tiene bandas o candados y que tienes que activarlo. Entonces, todo esto sirve cuando empiezas a correr, ¿no? De hecho, yo me acuerdo que la primera vez que quizás intenté correr no hacía yoga, tendría 20 o 19 años, fue poco antes de que empiece a hacer yoga y, y podía correr, pero cuando yo empecé a hacer yoga, sentí como automáticamente empecé a recuperar la fuerza de las bandas. O sea, para el yoga en el cuerpo tenemos tres bandas o tres candados energéticos. Uno está en la garganta, otro está en el estómago y otro está en la zona pélvica. Entonces, cuando nosotros contraemos la zona pélvica, contraemos en la parte del abdomen, o sea, cerramos el cinturón escapular, y de hecho también cerramos el banda de la garganta, es cuando empezamos a correr con todo el cuerpo. Si nosotros no corremos con la pierna, corremos con todo el cuerpo. Entonces, ese es un detalle que sí he visto, por ejemplo, en las personas que corren, que muchos solo corren con las piernas. Y el peso lo cargan las piernas. Y el problema de que el peso lo carguen las piernas es que se cargan las rodillas, se cargan los tobillos, ¿no? Entonces, el tren inferior empieza a trabajar más de lo debido. Entonces, cuando corres haciendo yoga es como que contraes todo el cuerpo y naturalmente el cuerpo empieza a tener movimiento, no es de que corres de una forma rígida. Estás corriendo y el cuerpo se mueve el cinturón escapular, se mueve la clavícula, se mueve la cadera, ¿no? No es una corrida rígida, por lo menos no cuando practicas yoga, ¿no? Que es lo Y que... qué importante es lo que estás diciendo, ¿no? Porque, entre otras cosas, tú eres runner, yo también, y muchos de los que nos escuchan también lo han observado, ¿no? Uno de los grandes problemas de los runners, incluso ya ni siquiera de los principiantes, sino también de los runners ya dedicados, es la respiración. Y es lo que poco se trabaja incluso. Se trabaja la pisada, la técnica, la velocidad, los ritmos, el braceo, etcétera, pero la respiración es lo que menos se trabaja. Entonces ahí lo que estás comentando, ¿no? El aporte del yoga es fundamental, sí o sí, Claro, ¿cierto? de hecho sí, porque mira, yo un tiempo empecé a correr con unos amigos que salen a correr, varios, y Y yo en realidad mi respiración, mi técnica de respiración es ya la que tengo por el yoga, ¿no? De hecho, este tipo de respiración es la que he tenido que integrar ya no solo durante mi práctica, sino como un estilo de vida, que es inhalar y exhalar por la nariz. No utilizamos la boca para nada, a menos que estemos trabajando una banda o a menos que sea un ejercicio determinado, que nos demanda hacer una hiperventilación, queremos subir la temperatura del cuerpo. Respiramos por la boca solo si hay un objetivo. Y para uno u otro momento que tenemos que hacer una hiperventilación natural, ¿no? Que el ser humano la hace. O sea, como para un suspiro profundo, un jadeo y de ahí normal. Pero de ahí nuestra respiración tiene que ser por la nariz una y otra vez. Entonces yo corro
con la respiración por la nariz. Y las personas con las que conozco que corren, inhalan por la nariz y exhalan por la boca. Y alguna vez me acuerdo que le comenté a uno, le dije, pero yo no puedo correr así, o sea, podría si no tendría ya el tema de la respiración del yoga, ¿no? Porque probablemente en algún momento yo también respiraba mal y no me daba cuenta. No es casualidad de que ahora me salgan posturas y pueda respirar de forma profunda con esa postura. De hecho, el músculo suelta cuando la respiración es profunda por la nariz. Si es por la boca, el músculo no trabaja. Y claro, uno de ellos me dijo, he intentado correr respirando por la nariz y me dice, no puedo. Dice, me mareo, me agito más. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros trabajamos la respiración en estados de quietud para llevarla al movimiento, ¿no? Es como decir, el guerrero nunca se hace en la guerra. El guerrero es aquel que está entrenando, 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 entrenando para una ocasión especial. Pero no es que el guerrero se hizo el día de la guerra. Entonces, eso es lo que es el yoga. O sea, tú respiras, practicas la respiración una y otra vez, te ejercitas una y otra vez para que el día que sea necesario tengas, bueno, de hecho tenemos las posturas de los guerreros, ¿no? Salga ese guerrero interno que está en ti. Y así es que empecé a correr y a hacer yoga porque también traté de empezar a llevar el tema de la meditación. Y yo me acuerdo que tenía esas épocas en la vida que alguna vez le comenté a un terapeuta, le digo, oye, pero a veces tengo esa sensación de estar en una situación y de querer salir corriendo. O sea, ese estado, creo que ya no solo como persona que hace yoga, sino como una persona que ha estudiado la salud mental y la psicología, creo que todos en algún momento en la vida podemos pasar por esa etapa, ¿no? De esa sensación de querer salir corriendo, y ya no solo de alguna situación, sino cuando esa sensación ya se vuelve cada vez más invasiva, ¿no? Y algunos lo empiezan a canalizar a través de la comida, otros lo canalizan a través de los videojuegos, de las películas. Y bueno, conversaba con este terapeuta amigo y me dijo, ¿y por qué no sales a correr? Y yo lo miré y dije, sí, ¿no? Y justo ya te había conocido a ti, ya habíamos conversado el tema del runner, ya me acuerdo que corría un poquito en el tapiz. Dije, no sé, empezar a correr y para esto ya estaba en esa temporada que se me iba el sueño a las 4:30 de la mañana. De hecho, cuando empiezas a hacer yoga también cambia mucho el reloj biológico, por así decirlo, ¿no? O sea, como que te empiezas a ordenar. Ya me levantaba más temprano, me acuerdo que agarré, me di un baño de agua fría y salí a correr. Una vez, otra vez, otra vez, otra vez, y 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 no paré, no. Pero siempre he tenido eso de ponerme un límite, ¿no? De no correr más. Lo máximo que he llegado a correr ha sido hasta 15 kilómetros, pero siempre poniéndome un límite. Porque también hay algo que es cierto, cuando estoy corriendo muy rápido, me obligo a ir un poco más lento, porque el cuerpo no se manda. Y eso es lo que también te enseña el Claro. yoga, o sea, de aprender a tener ese autocontrol, porque así como podemos violentarnos fácilmente con la comida, con el alcohol, con las fiestas, también pasa con el deporte. Y muchas personas también han empezado a hacer deporte de una manera muy violenta, sobre todo después del COVID, ¿no? Y se viene, o sea, se viene una generación, si es que ya no existe, o que va a haber una caída donde la mayoría de las personas ya sufren de la columna. O sea, yo tengo amigas de mi edad, menores, que ya tienen hernias discales. Entonces, eso es resultado, uno, de Oh, no hacer ejercicios con la columna, dos, de los ejercicios muy violentos, es decir, se metieron al gimnasio, querían sacar piernas y esto, y empezaron a cargar mucho peso, se lesionaron una vértebra, empezaron a correr así sin asesoría, sin necesitarle el tiempo, se terminaron lesionando unas las rodillas. Entonces se viene una temporada donde hay una lesión, ¿no? Una lesión ya natural, así como yoga básicamente te ayuda a trabajar la columna en conjunto, ¿no? Es la columna y se está trabajando todo tu sistema óseo. Porque entonces, estamos hablando que la utilidad del yoga está básicamente para un runner en el tema de respiración, en el tema de las posturas, porque también ese es el otro problema en los runners, sobre todo los principiantes. Le cuesta trabajo, hasta tiempo, llegar a la postura. Tú misma me comentabas antes de la grabación, ¿no? Que el yoga es paciencia.
y nadie pues va a conseguir esas posiciones en yoga, esas posturas de la noche a la mañana, ¿no? Es más, tampoco tiene que afligirse, angustiarse, ¿no? Todo a su tiempo. Y en el running es eso, veo a gente incluso en las carreras, porque yo participo en maratones, acabo de hacer una ultramaratón en marzo para mi cumpleaños, me regalé eso de cumpleaños, mi primera ultramaratón de 50 kilómetros. Veo, incluso, sí, en estas competencias veo que la gente corre mal, y es la mayoría, aparte que corre con sobrepeso, pobres rodillas, ¿no? Entonces, el yoga, respiración, postura, pero acabas de decir y tocar un tema crucial, prevención de lesiones, ¿no? ¿Puedes Correcto. explicarnos un poco cómo así el yoga podría ayudar, no a cuando tenemos la lesión ya, sino más Ujú. bien cómo prevenir las lesiones? Mira, lo que pasa es que cuando una de las posturas básicas que tenemos en yoga es que nos paramos sobre los dos pies en posición de firme y cerramos los ojos. Es una postura que a simple vista parece muy sencilla y es muy sencilla. El único detalle es que cuando tú haces esta postura te vas a dar cuenta cuál es tu lado dominante. Es decir, qué lado carga más y qué lado carga menos. Entonces, ¿qué sucede con el yoga? Que el yoga lo que tiene son ejercicios bilaterales, es decir, trabaja cada lateral del cuerpo de una forma independiente y luego unifica esos dos para recién integrar un movimiento equilibrado. Entonces, cada postura la hacemos, por ejemplo, con el brazo derecho, luego la volvemos a hacer solo con el brazo izquierdo, la pierna derecha y solo la pierna izquierda y luego las dos piernas. Entonces, el yoga lo que hace es que la persona, por ejemplo, equilibras el peso antes, por ejemplo, si haces yoga antes de correr, te ayuda a una distribución del peso mejor, ¿sí? Porque ya lo equilibraste, ya le hiciste acordar al cuerpo que tiene dos hemisferios cerebrales que tienen que trabajar para que corra. Sin embargo, como es un vicio postural, va a pasar un tiempo y el cuerpo otra vez va a volver a tener ese desorden. Pero si uno tiene esta práctica constante, como toda constancia, se vuelve un hábito. Entonces, lo difícil en realidad para prevenir la lesión es que la persona tiene que romper un hábito de postura. Y ese hábito de postura está durante todo el día, cómo camina, cómo se sienta, ¿no? Por ejemplo, en los glúteos tenemos dos huesitos que son los isquiones, que vendrían a ser como la base de la columna. Cuando nosotros estamos sentados, si sentimos que un isquión se va más hacia arriba o más hacia abajo, ya sabemos que nuestra columna y nuestra cadera está un poquito desalineada. Y básicamente nosotros en el yoga al inicio pues nos sentamos solo a alinear los isquiones, nos paramos solo a alinear la planta de los pies y a equilibrar el peso una y otra vez, una y otra vez. Y sumado a eso que también tenemos el yoga con movimiento, que se resume en mover las articulaciones, ¿no? Hacer movimientos de las articulaciones porque al hacer este tipo de movimientos hacemos que la articulación lubrique y el cuerpo pues tiene más articulaciones que huesos en realidad, ¿no? O sea, creo que o sea, no hemos estudiado la importancia de las articulaciones como tal, ¿no? Y ahora se ve pues que mucha gente tiene artrosis, tiene artritis, pero justamente es por un tema de falta de lubricación de las articulaciones. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es movimientos circulares con todas las articulaciones, porque cuando uno corre, corre con todo el cuerpo, no corremos con los pies, ¿no? De hecho, tenemos ejercicios que nos sentamos, nos cogemos los pies y por cada dedito les hacemos círculos uno, hacia la derecha, hacia la izquierda, ¿no? Porque justamente lo que hablábamos, que los pies son los olvidados. En el yoga, pues, no pasa eso, ¿no? En el yoga, de hecho, es hacerle círculos a los tobillos, a cada dedo de los pies, cogerte cada dedito, o sea, ser consciente de todo el cuerpo que tenemos. Y lo hacemos con todas las articulaciones, hacemos muchos ejercicios de columna. Entonces, cuando uno empieza a ejercitar la columna, empiezas a lubricar las vértebras, automáticamente ya el cerebro empieza a lubricar de una forma diferente. Y hace que el mismo líquido encefalorraquídeo, que es ese que nos pone así alegres, por así decirlo, como sientes como un baño, que lo sientes después de correr. No sé si has tenido esa sensación cuando sales a correr, El sientes, placer, claro, el placer, pero sí, hay una reacción física que no tiene que ver sí. con la mente, sino esa sensación, ¿no? Que te queda esa sensación es la que al final es la que realmente se debe lograr también solo con los movimientos articulares. Entonces, si uno corre después de esto,
la corrida es más limpia, la respiración es más limpia. Y si lo haces después, te ayuda a liberar y a distensionar los músculos. O sea, hay gente que lo hace antes, hay gente que lo hace después, yo lo hago siempre que puedo, ¿no? Mi práctica ya es casi diaria, corra o no corra, mi práctica de yoga está. Hay días que sí, a veces me la puenteo, pero me puenteo la práctica en el mat, por así decirlo, ¿no? Pero no me puenteo lo que es el yoga en sí. ¿Y cómo aplicar el yoga ya durante el entrenamiento o una carrera? ¿Se puede? Por ejemplo, a ver, en la maratón, el Ya. famoso muro, al kilómetro 30, 31, donde el cuerpo y la mente comienzan a un nivel de estrés a fallarnos. Y tanto así que la gente dice, me acalambro y definitivamente se acalambra, la mente te dice, ya no puedes, ya has dado todo, pero sin embargo la gente pasa el muro como sea y llega mal. ¿Se puede aplicar, puede servir el yoga, por ejemplo, en una maratón para manejar esto? Ya no solamente a nivel de cuerpo, ¿no? Me imagino a nivel de Ujú. mente. Es que aquí quizás ya entra otro punto, ¿no? O sea, el yoga como tal sí ayuda a nivel de cuerpo, pero si lo queremos llevar a nivel de mente ya es otro tipo de preparación, ¿no? Es decir, qué técnicas o qué estrategias ha utilizado la persona para poder gestionar esos pensamientos en ese momento. Porque claro, ya este ya es un tema más que todo de psicología, ¿no? De la psicoterapia, o sea, Ujú. cómo la persona gestiona sus momentos de estrés, cómo la persona gestiona sus momentos de angustia, cómo gestiona sus momentos de ansiedad y cómo gestiona todo esto en movimiento. Porque no es lo mismo gestionar la ansiedad, la angustia estando sentada en mi casa desde mi sillón que corriendo una maratón. Entonces ahí básicamente ya es un tema de cómo la persona ha aprendido a gestionarse. Ahora, que puede usar pensamientos positivos, como se les dice, o pensamientos agradables que les ayudan a terminar, sí, que puede jugarle en contra los pensamientos también, pero quizás ahí viene la esencia del yoga, ¿no? No soy el cuerpo y no soy la mente. Entonces, te disocias de estos dos y los mandas a trabajar, ¿no? Porque en el yoga siempre decimos eso, o sea, no soy el cuerpo, no soy la mente, para no identificarnos básicamente con lo banal. Empezar a escoger todo de una forma más objetiva, es decir, entre una dona y una manzana, ¿cuál es mi objetivo? ¿Alimentarme o comer? ¿No? Si mi objetivo es comer y ya me alimenté, pues escojo la dona. Pero si mi objetivo es alimentarme, escojo la manzana. ¿No? Pero para tener ese tipo de decisión hay que tener también un poquito de información, ¿no? Porque claro, una persona a simple vista dice, ah, me como la dona me da más energía, ¿no? Te estás metiendo pura azúcar, vas a tener un repunte de energía, sí, pero con las mismas te vas a ir al tacho, ¿no? Entonces, algo así pasa con el tema del yoga, pues, ¿no? O sea, el yoga es la manzana, por así decirlo, pero hay que encontrar la manzana bonita. Y hay que integrarlo, ¿no? A mí particularmente, hace 4 años que el Ujú. muro ya no me preocupa, ¿no? Es más, puede parecer soberbio, pero es real. Yo hace 4 maratones que el muro me lo paso sin saber. ¿Por qué? Sí. Porque dos cosas, ¿no? He trabajado mucho con mis entrenadores, he leído información, he consultado a mis especialistas, a mi traumatólogo, al tema de fisioterapia, para preparar el cuerpo. Uno. Dos, la mente. Sobre todo el lograr, como dices tú muy bien, gestionar sensaciones. Porque llego al muro con mi cuerpo bien preparado y con mi mente preparada desde el punto de vista de gestionar esas sensaciones, sintiendo placer, sintiéndome bien, porque para mí es Claro. fundamental. Ya no, antes decía, en mi reloj veía kilómetro 30 y ya comenzaba la angustia, el estrés, Listo. porque ya sé que a partir del 30 comienza el muro, pero ahora no. Es más, ni siquiera he programado mi reloj para que me indique el kilómetro 30. Voy y cuando ya veo que estoy más o menos a 10 kilómetros de los 42 kilómetros, me pregunto a mí mismo cómo me siento, cómo estoy. Me pregunto, ¿cómo estoy? Y estoy Ah, bien. sensacional. Y Así es. es más, paso tranquilo.
disfrutando, porque eso me decían varios especialistas también. Hay que disfrutar, pues. Y creo que por ahí definitivamente también ayuda el yoga a sentirse bien, bien con tu cuerpo, bien con tu mente, porque al final es eso, ¿no? El cuerpo tiene que sentirse bien para cualquier cosa, para correr, para trabajar, para lo que sea. Y a eso apunta, está alineado el yoga, ¿no? Mejor no las podía explicar. Eso es básicamente eso, ¿no? Disfrutarlo, es que es disfrutarlo. Justamente cuando se suelta el control es cuando se empieza a disfrutar, ¿no? O sea, el de ya no estar condicionado a que viene el muro, a soltar ese control. Después de todo también es una forma de soltarlo. Sigues, sigues, sigues Sí. y te das cuenta que sí. No sé, al final el muro es mental. El muro es mental. Por ejemplo, nosotros cuando hacemos yoga en realidad decimos hacer yoga. No es nosotros me voy a correr, me voy a nadar, me voy a hacer yoga. Porque es algo que lo hacemos momento a momento. ¿No? Estamos haciendo yoga, estamos practicando las asanas, pero es algo que tiene que hacerse, ¿no? Si no, como el runner, o sea, si no lo haces, no avanzas, ¿no? O sea, Natación, running, ciclismo, ¿no? Eso es lo maravilloso de estas actividades, tienes que hacerlo. Nadie la va a tienes que- hacer por ti, nadie, ¿no? nadie, Definitivamente. como le decía el otro día a una paciente, nadie, tenemos un humano a cargo y nadie lo va a sacar a correr. Bueno, depende, ¿no? Una vez me decía, no, siento que tengo una leopardo, me decía, ¿no? Y era una chica que se había tatuado rayas de leopardo, ¿no? Entonces, bueno, saca a tu leopardo a correr, ¿no? Yo un día tengo un águila, otro día siento que tengo un Bambi, ¿no? Un amigo me dice, oye, tú corres como venadito, ¿no? ¿Pero por qué? Porque tengo la postura de la columna derecha, los hombros enganchados hacia atrás y conecto con todas las bandas y bueno, no sé si es manía, pero siempre aprieto los pulgares así para correr y bueno, es un tipo de mudra que nosotros trabajamos también en yoga, ¿no? A los runners que quieran, digamos, introducirse o introducir el yoga dentro de su entrenamiento como runners, ¿qué le recomendarías? ¿Cuáles serían esos pasos? ¿Cuál sería esa introducción? ¿Cómo hacerlo de la mejor manera? ¿Qué consejos? Para los runners que quieren introducirse en el yoga. Así es, que nos han escuchado ahorita y dicen, wow, me interesa. Entonces ya, me voy a meter, no por moda, sino porque Ujú. han dicho, wow, no sabía ese tema del yoga y me parece que es valioso. Entonces, esos que quieran meterse, que quieran introducirse en el yoga para sumar a su actividad como runner, ¿qué les dirías? ¿Cómo iniciarse? ¿Qué tomar en cuenta? ¿Qué consejos? No, depende, ¿no? Si pueden meterse a clases, que se metan a clases, ¿no? Porque el yoga sí es cierto que como todo tipo de deporte o disciplina, porque yo está considerado una especie de disciplina en realidad, o estilo de vida, si queremos verlo así, tiene reacciones psicofísicas, ¿no? Entonces, es importante de que estas reacciones psicofísicas vayan de la mano de información o de alguien que maneje información. Uno, si no quieren tomar clases, pues empezar a familiarizarse con su cuerpo, ¿no? Es decir, que cuando hagan movimientos circulares con la cabeza, con las caderas, con los hombros, puede que en algún momento sientan mareos, ¿no? Sobre todo si son con la cabeza. Puede que en algún momento también sientan ganas de vomitar, si es que hay impurezas estomacales. Y todo depende de las posturas, ¿no? O sea, las posturas más básicas siempre, todo tipo de disciplina o movimiento físico genera una reacción psicofísica. Entonces, yo he tenido momentos en los que he hecho yoga y me he quedado pues mareada, ¿no? Que veía lucecitas y quería vomitar. Pero ya te hablo de posturas un poquito más avanzadas. Entonces, ya tenía una información de por medio. Pero también cuando he tomado clases de yoga veía personas que empezaban a hacer yoga y con las posturas muy suaves, con las posturas del calentamiento, de los estiramientos básicos, también experimentaban estas reacciones. Y es justamente porque de cada 10, pues yo creo que 9 las personas tienen el cuerpo contraído. Entonces, cuando empezamos a hacer un poquito de yoga, de estiramientos, el cuerpo empieza a soltar. Y al soltar el cuerpo, suelta el sistema nervioso. Y al soltar el sistema nervioso, pues muchas formas de percibir cambian, ¿no? Cambia cómo percibimos la respiración,
De hecho, si cambiamos la respiración también va a haber una reacción psicofísica. De hecho, cuando una persona tiene un cambio de respiración violento, empieza a hiperventilar, pues es lo que se llama el famoso ataque de ansiedad o de angustia, ¿no? Que muchos terminan en el cardiólogo. Entonces, cambiar la respiración también puede generar una reacción psicofísica. Entonces, si todo esto le pasa a una persona sin manejar la información, se puede asustar, ¿no? Pero si ya tienes la información, entiendes que es parte del proceso, es parte del desarrollo psicofísico, que es parte del cuerpo que estás conociendo y que probablemente cuando lo vuelvas a hacer ya no vas a sentir esas sensaciones, sino que vas a hacer un poquito más, porque el yoga tiene eso, ¿no? O sea, en una postura sientes algo, pero ya luego lo vuelves a hacer y ya no te sientes, entonces quieres más, porque después de esa sensación de incomodidad, por eso es que el yoga es para necios, ¿no? Después de esa sensación de incomodidad, es como que dices, ala, qué rico, quiero más, pero tiene que gustarte, porque mucha gente se asusta en el proceso, ¿no? Mucha gente se asusta de cómo reacciona el sistema nervioso, se asusta de cómo empieza a palpitar el diafragma, de cómo el corazón empieza cada vez a expandirse más, cómo empiezas a ver lucecitas de colores, pero no es por un tema esotérico, no es un tema de los chakras y estas cosas, no, es un tema neurológico, ¿no? Porque estás pinzando el sistema nervioso, porque estás haciendo trabajar tu glándula pineal, tu amígdala. Es todo un proceso neurológico lo que realmente hay de por medio. Entonces, cuando uno corre, pasado un cierto tiempo, por ejemplo, cuando corres 1 hora, sientes o sea, cómo el cuerpo empieza a cambiar. Cuando corres 2 horas, lo sientes. Cuando haces yoga 1 hora, sientes. Cuando haces 2 horas, lo sientes. Lo mismo pasa incluso con la natación. Entonces, el que quiere empezar en yoga, pues, uno, aceptación a las reacciones psicofísicas y no asustarse del mismo, o tomar clases, ¿no? Que va a ser la forma como alguien lo puede sostener, ¿no? Porque, claro, si te da esto antes de correr y la persona se asusta, pues, no es favorable, ¿no? Podemos generarle una especie de aspereza con el correr y con el yoga. Pero si somos conscientes, la hacemos, ¿no? O sea, si no nos tenemos miedo a nosotros mismos. Por lo tanto, 3 cosas me quedan claro y nos deben quedar claro a todos los que están escuchando este programa, ¿no? Uno es, como todo en la vida, ¿no? Informarnos. Antes de Informar. mandarnos a hacer algo, porque es bonito, porque un artista, porque un influencer lo diga, lo hace y tiene sus videos espectaculares, es informarnos primero. Eso. Luego, como dices tú muy bien, ¿no? Una vez que estamos informados, acudir a los que saben. En este caso, un instructor, una persona preparada, llevar clases, ¿no? Y lo tercero que me parece también fundamental, que también lo has dicho, ¿no? Y vale para el running y para todo, paciencia, de menos a más. Más. No se puede Así. lograr las cosas de la noche a la mañana. Las cosas valiosas no se logran de la noche a la mañana. Gracias, Danae, por este programa y esta conversa hoy día. Muchas Hasta gracias a la ti próxima. y bueno, hasta la próxima, nos vemos. Chau. En el episodio de hoy nos hemos sumergido en el universo del running y el yoga para descubrir los beneficios que aporta la práctica conjunta de ambas disciplinas. El yoga puede mejorar nuestro rendimiento como corredores. También nos puede ayudar a prevenir lesiones y puede ser una poderosa herramienta para gestionar el estrés y encontrar un equilibrio mental, fundamentales para todo corredor, sobre todo en grandes esfuerzos como una maratón o correr en montaña. Si eres un corredor que busca llevar su entrenamiento al siguiente nivel o solo quieres mejorar tu bienestar en general, ya lo sabes, anímate a pasar de la pista al tapete. Incorpora el yoga a tu rutina y verás importantes resultados en tu cuerpo y en tu mente. Hasta la próxima. Maldito Runner, un podcast conducido por Gerles Álvarez, donde cada kilómetro recorrido y cada zancada son acompañados de relatos e información útil, sorprendente e inspiradora, al ritmo de tu pasión.